A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. Naaman, En the aquellos army días, commander of the king Naamán, of general del Aram, ejército was del highly rey de esteemed Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, The Lord had pues brought por su victory. medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero Was a leper. era leproso. Now the Arameans En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. If only my master Ella dijo a su señora: the prophet in Samaria, ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naaman went and Naamán fue a informar a su told the señor: slave girl, esto y esto dice la muchacha israelita. Go, said the El rey de Siria le respondió: ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel. So Naaman set out, Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. to the king of Y Israel. presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. When he read the letter, Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? take note. Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. When Elisha, Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ese a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naaman came with Vino Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. the prophet sent him Eliseo le mandó un mensajero a decirle: ve, báñate 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. But Naaman went away. Enojóse Naamán y se marchaba gruñendo. He would surely come out. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. And the Pharpar, ¿Es que los ríos de Damasco, el Abama y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? with this, he turned. Dio media vuelta y se marchó furioso. But his servants came. Pero sus siervos lo abordaron diciendo: Señor, My father, they si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ordinary. Would you ¿no lo habrías hecho? all the more ¿Cuánto más since si he lo said que to te you, prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio? So Naaman went Entonces down Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, flesh became y su again carne quedó limpia como la de un niño. He returned with his Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: and said, Now I know ahora that there is no God reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Verbum Domini. Athirst is my soul. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? As the hind longs for Como the busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? athirst is my soul. ¿Tienes for sed God, de the Dios, living del God. Dios vivo? When shall I go ¿Cuándo and behold? entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Send forth your light, and Envía tu luz y tu verdad, they shall lead me que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Then will I go in to the Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Then will I give you Que te thanks. dé gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Glory to you, O word of Gloria
a ti, palabra de Dios, Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Verbum Domini. En primera lectura escuchamos el relato de Naamán, ese hombre muy poderoso que, aún así, a pesar de su prestigio mundial y de su poder, todavía así todo era una persona afligida de lepra, una enfermedad que nos habla del pecado. Nosotros escuchamos en su interacción con Elías, el profeta, una enseñanza acerca del bautismo y lo importante y justo que es para nosotros el reflexionar sobre esto durante la época de la Cuaresma, cuando nos preparamos para la vigilia pascual, que tantos serán traídos a la iglesia. Por lo tanto, esta mañana hablaremos de la necesidad y de los efectos del sacramento del bautismo. Estas palabras que escuchamos, lávate y límpiate, su carne se convirtió en la carne de un niño pequeño, estaba limpio. Su profesión de la fe, entonces dijo: ya sé que no hay Dios en todo el mundo más que en Israel. Esto, a la larga, es una prefiguración de lo que veremos que se llevará a cabo en el sacramento del bautismo. La Iglesia da este mandamiento cuando predica la Iglesia e invita a la humanidad a una relación con Jesucristo. Cuando el hombre se acerca al Señor, entonces la Iglesia le dice: lávate y límpiate. El alma de la persona entonces se le hace como la de un niño pequeño, se le hace inocente, nos purifican y se nos hace tiernos en la presencia de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando llegamos al sacramento del bautismo y antes de que nos metamos en las aguas del bautismo, se nos dice que profesemos la fe y decimos entonces: sé que no hay Dios más que el único verdadero Padre Santo y Espíritu Santo, que se nos manifiesta a nosotros en la persona
de Jesucristo. Want to read the paragraph from the Catechism, Quiero leerles el párrafo del Catecismo which speaks to us. 1257 que nos habla acerca de la necesidad del bautismo. Church teaches that the Lord La Iglesia himself enseña que el Señor mismo that baptism afirma que el bautismo es necesario para la salvación. did this. We hear Y this lo hizo esto, lo escuchamos cuando se le habla a Nicodemo, el Evangelio de San Juan capítulo 3, cuando dice que a no ser que seas nacido de nuevo de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús mismo afirmó que el bautismo es necesario para la salvación. also commands his También Él nos manda a proclamar el Evangelio entre todas las naciones y a bautizarlos. baptism is El necessary bautismo es necesario para la salvación para aquellos a quienes el Evangelio ha sido proclamado possibility. y hayan tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. Church does not know of La Iglesia no sabe de ningún otro medio a no ser el del bautismo que asegura la entrada a la beatitud eterna, y por eso ella cuida de no olvidar la misión que ella recibió del Señor para ver que todo aquel que debe ser bautizado nazca de nuevo del agua y del Espíritu. this mission of the Por lo tanto, esta misión de la Iglesia, to be just el no tan solo ser uno entre muchos, algo así como una especie de ideas o pensamientos o consideraciones, knowing that she speaks sino que saber que dice la verdad, the message que está hablando del mensaje de la salvación y que tenemos esta imperativa sobre nosotros, que nosotros debemos ir y proclamar el Evangelio entre todas las naciones. No es un método que debemos utilizar con indiferencia. Bueno, si vienen a creer, eso será bueno, pero si no, bueno, todo el mundo, sabemos que Dios ama a todo el mundo, que somos una gran familia sobre la faz de la tierra. No, es por eso que la misión, los misioneros, los esfuerzos misioneros a veces no tienen éxito porque uno dice, bueno, no puedo forzar a nadie, pero no se trata de forzar el Evangelio sobre nadie. La Iglesia nunca ha puesto en manos de un misionero un rifle, un revólver, una espada, diciendo, cree o muere. En lugar, han dado el mandamiento de la caridad. Ve y arriesga tu vida. That's what she says to missionaries. Así le dice a los misioneros. Put your life in danger. Pon tu vida en peligro por las almas, el alma de Go into otros. a foreign land. Ve a una tierra extranjera y por el testimonio de tu vida y de caridad, y por las palabras de tu boca, de la prédica de Jesucristo, invita a los hombres de todo el mundo para llegar a conocerle. This is what you're commanded as Eso es lo que se te ha mandado como padre o madre. Enseña a tus hijos acerca de Jesucristo, y a veces los padres se sienten como que, bueno, ¿qué es esto? Están arriesgando a un padre o una madre su vida, a veces trabajando con un adolescente, Jesus Christ. diciéndole cree en Jesucristo. Sería más fácil tomar a ese adolescente y ponerle un revólver en la sien diciendo, o crees o mueres. Parent do. Lo que hace, sin embargo, un padre o una madre constantemente es invitar a un muchacho a una relación más profunda con Jesucristo, Profess their de manera que puedan profesar su fe y para que puedan transmitir esa fe y pueden entregar esa generation after generation. esa creencia, esa Because the church knows profesión de conocimiento, porque la Iglesia no conoce ningún otro medio a no ser el bautismo que garantiza la entrada a la beatitud there is eterna. this line in the catechism, though, that Existe says, esta parte en el bautizo que dice que Dios ha ligado al bautismo la salvación, y sin embargo Él no está limitado por ningún sacramento. He himself Él mismo, has bound salvation to the sacrament. Él ha ligado la salvación al sacramento del bautismo. Así que donde fracasamos con frecuencia como seres humanos es que hacemos lo mismo que Naamán ha dicho o hizo en el libro de los Reyes. Why, when ¿Y there's por qué?
Cuando existen estos libros, el Nirvana y el Farfar, que son libros, ¿por qué no puedo hacer algo? ¿Por qué es que tengo que ir yo a bañarme 7 veces en el Jordán? Nunca han visitado ustedes el Jordán, dirían lo mismo. El meterse uno en el agua del río Jordán, ese río, no, es aquí en Alabama, podemos decir, pero ¿qué tal las aguas de Cahaba, del Cahaba? Es un río cercano. Imagínense ustedes esta corriente fuerte, y ahí es donde está la hermosura, la fuerza. Uno ve estas hermosas rocas, pero el Jordán, este río lleno de plantas. Yo visité una vez la Santa Tierra, la Tierra Santa, y era bello el Jordán por nuestra fe, pero era un lugar en que se podía bautizar uno, y uno podía pasar, entrar en el agua, y uno la mira y uno dice, bueno, yo no quiero meterme en esa agua, no quiero ni siquiera que derramen esa agua sobre mí. Me enfermaría seguramente, es así como se siente uno. Sin embargo, el Jordán es algo tan hermoso porque estas son las aguas en que se metió Jesús. Y eso es lo que está sucediendo en este pasaje de las Escrituras. Al entrar Jesús en el agua del Jordán, las ha santificado. Es lo que decimos cuando bendecimos a las aguas para el bautismo. Él ha santificado toda el agua para el uso del bautismo, para transmitir este poder de regeneración y de nuevo nacimiento en Él, en Jesucristo, y a consecuencia de ese sacramento de lavar, se nos llena de una vida nueva, esta morada de la Trinidad. Cuando uno sabe eso, lo sabe por la fe. Uno mira las aguas del Jordán y uno dice, no me detengan más, permítanme entrar en esa agua. Es más, el sacerdote, a él se le dice que si alguien hubiera visitado la Tierra Santa, le hubieran traído agua del Jordán, y vienen con su hijo para ser bautizados, y le dice, Padre, ¿podemos utilizar esta agua del Jordán para bautizar a nuestro hijo? Técnicamente, nosotros no estamos limitados por el bendecir esa agua. Todo otro momento en que saca el agua de una pluma o pila y uno bendice esa agua para el bautismo, pero ahí reconocemos el poder de esta agua del Jordán a consecuencia de el encuentro de Jesús, el encuentro con esa agua, con la persona de Jesús, que la santificó el agua para nuestro uso. Nuevamente, muchas veces a uno le gusta sentirse atrapado en hacer cosas a la manera de uno o más dramáticamente. No escuchamos mucho acerca del movimiento de Nueva Era, pero cuando yo estaba en la escuela secundaria, era como esto que estaba sucediendo, esta locura. Tenían a Shirley MacLaine. Ella había llegado a este punto en que ella se había convertido en Dios. Como cristiano, uno escucha eso y uno dice, pero esto es algo ridículo. Pero ella, algo así, quiero hacer esta gran cosa, decía. A ella se le ocurría esto. No puedo recordar el autor que estaba haciendo una entrevista radial y estaba describiendo este momento en que Shirley MacLaine había llegado a este momento, a este punto en que había experimentado la transformación que recibió ella por este movimiento de la nueva era, en que era Dios, en que se había dado cuenta de que ella estaba en un abismo, estaba en estas colinas hermosas, magníficas, y estaba allí en la orilla del abismo, llamando, diciendo, yo soy Dios. Y entonces este autor dijo, imagínense lo que cómo eso resonaba en el cielo. Yo soy Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué fue eso? Como si un mosquito hubiera estado diciendo eso. Y eso es lo que uno le haría. Qué tonto. Y qué tontos podemos ser nosotros decir, yo quiero hacer algo extraordinario. Y eso es lo que la gente le dice a Naamán. Si el profeta te dijo que hicieras algo
extraordinario, tú lo hubieras hecho rápidamente. Sin embargo, Él está diciéndote que hagas algo extraordinario. Algo que parece tan sencillo, tan simple. Sin embargo, hazlo y ve lo que pasará. Algo que es tan ordinario y tan simple. Así que Jesús vino entre nosotros. Esperábamos que el Mesías fuera alguien que era tan mucho más extraordinario. Sin embargo, él tenía la apariencia de un hombre como cualquier otro. Y sin embargo, lo que se lograba mediante él era algo tan extraordinario. La iglesia hace esto y nos invita a nosotros a esta fuente del bautismo y nosotros la miramos y decimos, bueno, estamos haciendo esta acción de lavar a este niño. Sin embargo, todos sabemos el poder que tiene esto en esta cosa extraordinaria que sucede en el corazón y en el alma de ese niño, de ese adulto, a quien se le traiga a la fuente del bautismo. Fíjense en que la vigilia pascual, de acuerdo con los catecúmenes, profesan ellos su fe. Parte del ritual de esa noche es que tenemos la vigilia nocturna pascual que simboliza a Cristo, la luz, y que esa vela es situada en la fuente bautismal y esa fuente se le considera el vientre de la iglesia. Por lo tanto, por medio de la unión de Cristo y la iglesia del novio y la novia, a esa fuente se le da una vida nueva, hay poder en ella. Y la hermosura es que toda persona de entre nosotros nace de esa fuente. No importa en qué iglesia fue que a uno lo bautizaron, si fue algo en un cristal o en una fuente enorme. No, todo es lo mismo, el vientre de la iglesia, y es por eso que nos llamamos como cristianos hermanos. Porque nacemos de nuevo por medio de esa unión de Cristo con su iglesia. Y somos hijos de la Santa Madre Iglesia. Se nos hacen hijos del Padre único y eterno. Uno de los efectos del bautismo es ese. Uno de varios efectos del sacramento del bautismo, particularmente cuando miramos a la primera lectura del día de hoy de esta descripción que le pasó a Naamán. La lepra es una imagen para nosotros del pecado. Sabemos que la lepra textualmente causa que se corrompa la carne y esa gente apestaba. Y eso es lo que hace el pecado a nuestro corazón. Nos podrimos desde adentro y olemos muy mal. Tenemos el olor del infierno cuando estamos en pecado y no podemos liberarnos de ello. Dependemos del poder de Cristo, dependemos de la gracia de ese sacramento del bautismo. Nuestra necesidad para esa limpieza, y eso es lo que Jesús nos dice: vengan a esta fuente, lávense, límpiense. Y entonces la descripción de nuestra alma, que es lo que sabemos que sucede, por nuestra fe sabemos lo que sucede con el alma nuestra. Y esta hermosa descripción de que su carne, la carne de Naamán, nuevamente se convirtió en la carne como si fuera la de un niño. Todos sabemos que lo que es la carne de un niño es algo tan limpio. Uno la puede apretar y vuelve a donde debería estar. No nos sucede a nosotros cuando ya somos mayores, tan suave. Y todo el mundo ama a un bebé, a todo el mundo le gusta apretarlo, olerlo. Y este hombre crecido se le hizo así. Eso es lo que nos sucede al corazón nuestro, el efecto del bautismo que el Señor nos hace a nosotros ser nuevos, como si fuéramos niños de Dios. Por lo tanto, concluyo con el párrafo 12-13 del Catecismo sobre el sacramento del bautismo. El bautismo es la base de toda la vida cristiana, la entrada al Espíritu y la puerta que da acceso
a los otros sacramentos. Por medio del bautismo somos liberados del pecado y nacemos como hijos de Dios. Nos convertimos en miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y se nos hace compartir su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración por medio del agua y en la palabra.